Con la sorprendente suma de oferta final de 44.000 millones de dólares, siempre me gusta ponerlo en perspectiva. Véase 2 años de operación de la República Dominicana. El presupuesto dominicano para operar un año, pagar deuda externa, todo el tema que tiene que ver con salud, educación, fuerza armada, etc., cuesta unos 22.000 millones de dólares. Entre 20 y 25 si quieres. Con el doble de esto, con 44.000 millones de dólares, Elon Musk compra Twitter. Vamos a tomar un minuto con esto. ¿Quién es Elon Musk? La gente dice un millonario excéntrico compró. No es una forma mezquina y mediocre de definir una persona que sobre la base de sus esfuerzos, de su creatividad, de su innovación, ha inventado empresas. Por ejemplo, tuvo cercado a la fundación de PayPal, luego había hecho una página, se asoció con PayPal, vendieron y creo que 300 millones de dólares en ese tiempo. Luego hizo otra empresa, la vendió más cara, ha invertido se ha hecho con las acciones, se ha invertido y ha sido la cabeza de Tesla, que está renovando mundialmente todo el tema del tema eléctrico. O sea, hoy en día, entre sus decisiones está si compra o no Mercedes-Benz. Ya está básicamente llevando a la Ford a la quiebra. O sea, estamos hablando de un empresario con una capacidad empresarial extraordinaria de innovación. Está con el tema de SpaceX, SpaceX es una compañía aeronáutica que trabaja llevando satélites al espacio. Está con el tema de Solar City. O sea, tiene un nivel de innovación y emprendimiento muy alto. Y esta persona hizo una encuesta en sus redes, porque le gusta mucho usar Twitter. Hizo una encuesta en sus redes preguntando si en Twitter se respetaba la libertad de expresión. Y obviamente, todo el que tiene dedo de frente que va a decir que no. En efecto, dijeron que no. Y él decidió entrar a comprar a Twitter. Entonces, ¿qué ha pasado con Twitter? En el mundo se va dando una fatídica oleada de censura, de banear las expresiones, de coartar lo que la persona está diciendo, de que tú lleves un discurso políticamente correcto a lo que unas izquierdas, unas formas mitológicas, ideológicas de pensar, quieren imponer en toda la sociedad. Y es bueno que tú prestes atención a eso porque te conviene, porque lo necesitas saber. Tú dirás, yo no uso Twitter. Este tema no tiene que ver con que tú uses o no Twitter. De hecho, o sea, si hablamos de Twitter, estamos hablando de una red social que en un momento tuvo más de 300 millones de usuarios, ha caído más de 100 millones de usuarios por el mismo tema de la censura. Una red social que la CIA, nada más la CIA, lee millones de Twitter diarios, o sea, que tiene importancia. Una red donde el 83% de los líderes mundiales de más influencia y relevancia están ahí. Y tú dirás, pero yo ni siquiera uso Twitter. Mira, yo tampoco. Pero date cuenta, si tú vives, por ejemplo, en República Dominicana, si vives en Egipto, si vives en los países islámicos, lo que fue la primavera árabe, se gestionó por Twitter. Muchas de las tendencias de pensamiento, de ideas que han tomado en los últimos años la directiva en lo que tiene que ver con el desarrollo social, político y económico en muchas naciones, sobre todo político y social, se ha dado desde Twitter. Es una plataforma donde se congregan las personas para emitir opiniones. Y en República Dominicana, por ejemplo, si quieres un ejemplo un poquito más cercano, en Twitter se fragó la Plaza de la Bandera. ¿Te recuerdas de ese evento? ¿Te recuerdas que hoy hay un presidente distinto al anterior, donde, entre otras cosas, la Plaza de la Bandera, donde con muchos dominicanos, congregados, jóvenes, tuvieron un efecto extraordinario sobre la situación política de la República Dominicana, sobre todo en la media clase? Hago un paréntesis y digo que Twitter en los países del mundo lo usan. Es una buena definición de la empresa, dice, millennials de media clase. ¿No? Entonces los millennials de media clase son el primer poder económico que va a ser contundente en los años de porvenir. Entonces estamos hablando de algo muy interesante. Quienes lo usan, con qué poder, con qué influencia, con qué capacidad de decisión y de mover las ideas y las opiniones de las masas. Y ahí es donde tú entras. Si tú eres un líder social, nacional, de relevancia, tiene importancia para ti. Pero si tú eres un simple ciudadano, tiene mucha importancia para ti. Porque lo que aquí se teje tiene consecuencias e implicaciones en tu propia vida. Entonces Twitter ha venido variando. De hecho, es increíble, impresionante, extraordinario decir que el presidente de los Estados Unidos, siendo presidente, Twitter lo trató de una forma terrible con el tema de la censura, hasta que finalmente le bloquean, le cierran definitivamente, lo expulsan, lo botan, le cierran la cuenta. Entonces Elon Musk, ¿qué ha tratado de hacer? Entrar a Twitter para, en cierta manera, para liberar Twitter,
para que el algoritmo que haya no sea un algoritmo que si tú eres una persona que tiene ideas que son distintas a las que las personas que están detrás de Twitter desean, te vaya bloqueando. Porque ¿qué han ido haciendo? Han ido baneando, han puesto un shadow, un cordón de sombra alrededor de las personas. Por ejemplo, tú llegabas a 1 millón de personas, una persona muy influente, y luego te iban cortando con el algoritmo de Twitter a ti, y luego te hacían llegar a 100.000 personas, a 10.000 personas. Entonces, si por ejemplo tú convocabas algo, si tú hacías una encuesta, si tú preguntabas, si tú querías emitir algunas opiniones políticas, como te iban coartando, tu influencia iba siendo cortada. ¿A quién le estaban faltando? A ti, con tu libertad de expresión, porque también el ciudadano. Desde la Revolución Gloriosa de Inglaterra, uno de los acápites que se puso en esa presentación que se le hizo a ese rey que fue destronado. No hubo una gran sangre, por eso se llama Revolución Gloriosa, es cierto eufemismo, pero un rey fue destronado por el Congreso, un rey que tenía un poder absolutista, un rey que usaba los impuestos como quería, un rey que tenía unas fuerzas armadas, para ponerlo de forma moderna, un ejército, ¿verdad? Aún en tiempo de paz, porque en tiempo de guerra siempre se entendió que los reyes tenían un ejército muy grande para combatir con otro pueblo y defender la soberanía de su pueblo. No, estos reyes querían tener un ejército en tiempo de paz, ¿por qué? Porque querían tener un cerco que los protegiera a ellos para quedar con poder absoluto, no querían tomar en cuenta las decisiones del pueblo que eran representadas en los parlamentarios o congresos. Entonces, la libertad de asociación, la libertad religiosa, la libertad de ¿qué? De difusión del pensamiento, la libertad de expresión, fue también uno de los acápites muy importantes en la Revolución Gloriosa que se le presentó al rey, al nuevo rey, como consideraciones que tenía que tomar en cuenta de manera obligatoria para no pasarle por encima a los derechos de los ciudadanos. Entonces, hoy en día, con la censura que tiene YouTube, por lo que tú me estás viendo, tiene una bandaja de censura extraordinaria, Facebook también, y todo lo que han apoyado los demócratas en Estados Unidos y a la izquierda están censurando absolutamente todos cada vez que tú dices algo que a ellos no les gusta. Bueno, porque lo escuchen. Entonces, cuando Twitter censura, esa censura va pasando de país en país, incluyendo este país, entonces van comenzando a establecer un discurso que no es un discurso democrático, no es un discurso que es el de la mayoría, es un discurso de su ideología, lo cual es muy distinto. De manera que es muy importante que se haya comprado Twitter, que sea liberado, que lo saquen de ese algoritmo. Vamos a poner ahora un open source, un algoritmo abierto, que cada persona va a ver con qué criterio van a evaluar la opinión de una persona. Pero esto es lo más importante. En Estados Unidos se reconoce que la libertad de expresión es muy aplaudida y que sus normas de libertad de expresión son bien amplias, de manera que permiten mucha libertad al pueblo. Cuando una persona emite una opinión, un comentario, de hecho esas son de las planificaciones para liberar, para arreglar, para mejorar Twitter, que va en caída, en picada, en una desmejoría total. Una de las ideas que tiene Elon Musk es que la persona sea juzgada sus pensamientos, sus comentarios emitidos, comentarios, ¿sobre la base de qué? ¿De un algoritmo que está falseado por una forma de pensar? No. ¿De una junta directiva que tenga una ideología de izquierda? No. ¿De los medios de comunicación que en Estados Unidos la mayoría están bajo las manos de los izquierdistas y los periódicos, Washington Post, con Just Bezos, o sea, como está todo el New York Times, todo eso está comprado, CNN, todo eso está comprado por una ideología. Ahí no hay libertad real de emitir lo que el pueblo quiere, lo que la gente piensa. Hay toda una tendencia, una ideología que presenta la noticia por ahí. Entonces, lo importante es que Twitter, que tiene tanta alcance, tanta relevancia, tanto impacto y tanta trascendencia, se ha liberado. Es que, por ejemplo, ahora, cuando una persona emite una opinión, lo que se va a hacer es ver esa opinión frente a la ley. No es frente a una ideología, frente a una postura, frente a lo que alguien piensa, frente a lo que una junta directiva quiere que tú veas o que tú leas, o frente a lo que la presión y la gente, los grupos de poder económico quieren que tú leas, no. Sobre la base de la ley. Entonces, eso es lo que debe primar, la ley. Si tienes un presidente que ha sido elegido, en el caso de Donald Trump, y tú crees que dijo algo fuera de la ley, tienen que elevar, ¿verdad?, en una instancia, presentar un caso contra él, tienen que tener pruebas que sean contrastables, que sean recogidas de manera legal, legítima, correcta, tienen que presentarla delante de un juez y tienen entonces que irse a un juicio. Y en un juicio, ¿verdad?, tienen entonces que presentarse la prueba, la acusación, la defensa, con libertad, y entonces ver si sobre la base de la ley vigente, la persona, ya sea el presidente o un ciudadano cualquiera, está violando la ley y por tanto, entonces llevar las consecuencias de la violación de la misma. Entonces, es un estado de opinión en vez de un estado de derecho. El estado de derecho te implica que todos tenemos igualdad ante la ley. El estado de opinión es que frente a lo que se está hablando, frente a lo que te van a linchar mediáticamente, frente a que te permiten decir una cosa u otra, tú tienes libertad o no. De manera que, muy importante la compra de Twitter, muy importante la liberación de Twitter, muy importante que los derechos y la libertad sean puestos verdaderamente a ser ejecutados por las personas que tienen que hacerlo, que son los ciudadanos.
No que la opinión mía o tuya hoy o mañana esté debajo de, de una empresa, de una institución cualquiera. De manera que muy buena la compra de Twitter, muy necesaria. Y vamos a ver si Twitter se liberta. Vamos también a ver si se libera YouTube. Vamos también a ver si se libera Facebook. Y si dejan de censurar todos estos medios de comunicación para que el ciudadano sea verdaderamente libre. De manera que procura preocuparte por lo que está pasando a tu alrededor. Y que hay cosas que tú no la ves ahora, pero tienen un impacto sobre tu vida. No permita que sea otro que tenga impacto y decisión sobre tu vida. Involúcrate en lo que está pasando. Levanta tu voz, abre tus oídos, abre tus ojos para ver lo que está pasando y cúmplete la responsabilidad de tu involucrarte al nivel y a la profundidad que tú puedas hacerlo. ¿Ok? Así que en buena hora la compra de Twitter, y Twitter ya está bastante mal, solo puede ir a mejor. Así que esperamos que todas esas ideas se puedan cumplir y Twitter sea verdaderamente liberado para que la libertad de opinión otra vez prime y otra vez florezca, que eso es lo que verdaderamente le hace bien a la democracia. Y para ponerlo bien chiquito, a ti y a mí. Así que gracias por verlo, seas una persona, sean miles. Estamos agradecidos de que puedan haberlo visto y que se hayan quedado. Así que muchas gracias. Que tengan un muy buen tiempo.